Hola, espero estén disfrutando de este apasionante viaje por el mundo de las telecomunicaciones. En la videoclase de hoy vamos a hablar un poco de un elemento que es muy importante dentro de nuestra carrera, dentro de nuestro campo de acción, y es el relacionado con las señales que vamos a transmitir, y particularmente vamos a hablar de los parámetros de las ondas. Como ustedes ya habrán tenido la posibilidad de estudiar en el material fundamental de la unidad, existen básicamente dos formas de representar las señales que utilizamos en telecomunicaciones. Las podemos representar mediante señales discretas o digitales y señales analógicas. En esta videoclase daremos un pequeño recorrido por las señales analógicas y específicamente veremos cómo calcular los parámetros que caracterizan este tipo de señales. Entonces, recordemos inicialmente que una señal analógica es una señal continua en el tiempo, es decir, en cada instante de tiempo la señal va a tomar un valor diferente. Y este tipo de señales se puede caracterizar con ciertos parámetros, parámetros que describen el comportamiento de esa señal a lo largo del tiempo. El primer parámetro que nosotros estudiamos en el material fundamental es la amplitud. ¿Qué es la amplitud? No es otra cosa que el máximo valor que toma la señal a lo largo del tiempo. Entonces, si nos fijamos en la gráfica que les traté de presentar, el eje X nos representa el tiempo y vemos que a medida que el tiempo transcurre, la señal va cambiando su valor. Si nosotros nos fijamos aproximadamente en este instante de tiempo, la señal logra un valor máximo. Ese valor máximo nos va a representar la amplitud de la señal. Hay otro parámetro que también es muy importante y es la frecuencia. Tal vez con este parámetro es con el que más comúnmente nos relacionamos, porque en la vida diaria diferentes elementos se expresan en función de la frecuencia. Por ejemplo, cuando ustedes sintonizan una emisora de radio, lo que el locutor les indica para saber en qué rango del radio lo deben sintonizar es la frecuencia. Me explico, cuando el locutor dice escúchenos en los 90.9 MHz, les está indicando la frecuencia de operación de esa emisora de radio. ¿Pero qué es la frecuencia? Es el número de ciclos que realiza la onda en un segundo. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos hablando de señales que continuamente se están repitiendo en el tiempo. Es decir, la señal tiene un valor en un instante de tiempo, en un periodo de tiempo mejor, y a partir de ese periodo de tiempo empieza a repetirse indefinidamente. Entonces, ¿cuántas veces se repite la señal durante un segundo? Es lo que conocemos como frecuencia. El otro parámetro importante es el periodo, que normalmente lo representamos con T mayúscula, y es el inverso de la frecuencia, es decir, si lo queremos calcular, lo podemos calcular como 1 sobre la frecuencia, y lo que nos indica es el tiempo que se demora la onda en completar un ciclo. Por eso las unidades del periodo siempre van a ser unidades de tiempo, específicamente segundos. Es decir, cuánto tiempo se demora la onda en completar un ciclo. Entonces, hasta acá tendríamos un periodo de esa señal. Hay otro elemento que es muy importante y está asociado al desplazamiento de la onda en el espacio, y es la longitud de onda. La longitud de onda normalmente la representamos con la letra lambda y la calculamos como la velocidad de la luz, que se representa por la letra c, y se divide sobre la frecuencia. ¿Qué es eso? Ya vimos que tenemos por un lado el tiempo que se demora la onda. Por otro lado, la frecuencia nos indica el número de repeticiones de la onda en una unidad de tiempo. La longitud de onda lo que nos indica es la distancia que recorre la onda en un periodo, o en un ciclo mejor. Si nosotros nos fijamos nuevamente en la gráfica de una señal analógica, que normalmente se representa mediante una señal senoidal,
podríamos pensar que este recorrido que realiza la onda también nos puede representar una distancia, es decir, cuánto abarca un ciclo de la onda en función de la velocidad a la que se desplaza, en este caso, la velocidad de la luz. Las señales con las que nosotros trabajamos en telecomunicaciones son señales electromagnéticas que se desplazan a velocidades comparables con la velocidad de la luz. Entonces, estos parámetros que acabo de denunciarles acá son los que vamos a calcular en esta videoclase. La idea es que empecemos a familiarizarnos con la manera en que los podemos identificar a partir de una representación gráfica de una señal analógica. Para poder realizar ese cálculo, vamos a hacer uso de este ejemplo, donde inicialmente lo que tenemos es una gráfica. Esta gráfica nos muestra el comportamiento de una señal analógica a lo largo del tiempo. Este eje X nos está mostrando el tiempo y nos muestra diferentes ciclos de la onda durante ese tiempo de análisis. Entonces, utilizando esta gráfica y teniendo en cuenta las indicaciones que nos dan respecto a la distribución y el valor que toman las divisiones de los ejes, vamos a calcular los diferentes parámetros de las ondas, o particularmente de esta onda. Entonces, veamos qué nos dice el enunciado. El enunciado nos dice: en la siguiente gráfica, las divisiones mayores en el eje Y tienen un valor de 15 voltios cada una y 0,01 milisegundo las divisiones en el eje X. Entonces, ya podemos ir identificando que en el eje X tenemos milisegundos. De hecho, perdón, yo borro por acá este elemento. Listo. En este punto tendríamos 0,1 milisegundos. En la siguiente división serían 0,02 milisegundos. La siguiente 0,03 milisegundos. Y así cada una de las divisiones va aumentando 0,01 milisegundos. Y en el eje Y que tenemos un valor de 15 voltios por cada división. De esa forma, si este es el punto origen del eje Y, vemos que en esta primera división tendríamos 15 voltios, en la segunda podríamos decir que tenemos 30, en la tercera 45, y así podemos seguir obteniendo los valores en el eje Y. Entonces, utilizando esos datos, utilizando el comportamiento de esta señal a lo largo del tiempo, vamos a calcular la amplitud, la frecuencia, el periodo, la longitud de onda, la ecuación de la onda, y vamos a determinar los valores específicos que toma esta señal en unos instantes de tiempo determinados. ¿En qué instantes de tiempo? Cuando vale un segundo, es decir, cuando ha transcurrido un segundo en el eje X, cuando el tiempo vale un microsegundo y cuando vale 0,075 milisegundos. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa para analizar bien la información que nos están dando. Cuando queremos calcular los parámetros de las ondas, el principal elemento que debemos tener siempre en mente es el concepto básico del parámetro que queremos calcular. Me explico. Si yo quiero calcular la amplitud, tengo que recordar que el concepto de amplitud me define que es el valor máximo que toma la señal durante todo su recorrido. Si lo que quiero calcular es el periodo, por ejemplo, recordemos que el periodo es el tiempo que tarda la señal en completar un ciclo. Entonces, en ese caso, necesitaremos parámetros relacionados con tiempo. Si lo que queremos calcular es la longitud de onda,
la longitud de onda está asociada con la distancia. Entonces, los resultados nos van a dar en unidades de distancia, pero también los datos que necesitamos para calcularlos están relacionados con distancia. Entonces, vamos a empezar calculando la amplitud. Como les decía, la amplitud no es otra cosa que el valor máximo que toma la señal durante su recorrido. Si nosotros nos fijamos en la gráfica, el valor máximo de la señal estará por acá en esta división. Veamos que más arriba de eso, la señal no toma ningún valor. Entonces, lo que queremos saber es cuánto es ese valor de la amplitud a partir de esta gráfica que nos entregan. Como el enunciado nos dice que cada una de las divisiones del eje Y tiene un valor de 15 voltios, simplemente podemos contar cuántas divisiones hay. Una división, 2, 3, 4 divisiones. Teniendo en cuenta eso, podemos decir que la amplitud de la señal es igual a 4, que es el número de divisiones que tenemos, por los 15 voltios de cada división, y eso nos da un valor total de 60 voltios. Es decir, la amplitud de esta señal que tenemos en la gráfica es igual a 60 voltios. ¿Cómo lo calculamos? Simplemente analizando los valores que nos dan, la escala que nos da el enunciado y el comportamiento de la onda a lo largo del tiempo. Una vez calculado ese valor, podemos ver qué otra información nos está entregando el problema, qué otra información nos está entregando la gráfica o qué información podemos obtener a partir de esa gráfica. Veamos, ¿qué nos dice el enunciado? Nos dice que cada una de las divisiones del eje X tiene un valor de 0,01 milisegundos. Nuevamente, 0,01 acá, esta segunda división 0,02, la tercera 0,03, 0,04, y así podríamos seguir enunciando o dándole valores a cada una de las divisiones. En este eje tenemos el tiempo y ese tiempo está expresado en milisegundos. Entonces, analicemos. ¿Qué parámetro de la señal podemos calcular a partir de ese tiempo que nos entrega la gráfica o de ese tiempo que estamos apreciando en la gráfica? Si recordamos, el periodo, por definición, es el tiempo que se demora la onda en completar un ciclo. Si nos fijamos en este punto, la onda empieza a repetirse. Entonces podríamos decir que aquí tenemos un ciclo, acá la onda realiza nuevamente otro ciclo, tenemos un tercer ciclo. Pero como el periodo, por definición, es el tiempo que se demora la onda en completar un ciclo, veamos cuánto tiempo gasta la onda haciendo un ciclo. Un ciclo se completa en este punto. En ese punto, ¿qué tiempo ha transcurrido desde el inicio de la onda? 0,02 milisegundos. Entonces, de la gráfica obtenemos que el periodo de esa señal es 0,02 milisegundos. O 0,02 por 10 a la menos 3 segundos. Importante que ustedes manejen esas equivalencias en cuanto a las unidades de medida, porque cuando estén trabajando con frecuencias o con señales analógicas en telecomunicaciones, van a ver que es muy común encontrar frecuencias altas del orden de los megahertz, gigahertz, y por lo tanto longitudes de onda o periodos más pequeños, periodos del orden de los milisegundos o microsegundos, por lo que se necesita un buen manejo de las unidades. Pero bueno, como ya sabemos cuánto es el periodo, este dato nos permite calcular la frecuencia. Si ustedes recuerdan, la frecuencia de la señal, decíamos
que es igual a 1 sobre el periodo. Es decir, la frecuencia es el inverso del periodo, que no es otra cosa que 1 sobre 0,02 milisegundos. O dicho de otra forma, 1 sobre 0,02 por 10 a la menos 3 segundos. Analicemos el comportamiento de las unidades. Si miramos solamente las unidades de esta operación que tenemos acá, las unidades serían 1 sobre segundo, que es el equivalente a hertz. Los hertz se definen como el número de ciclos o los ciclos en una unidad de tiempo, ciclos sobre segundo, o simplemente 1 sobre segundo es igual a hertz. Y si hacemos esta operación, si dividimos 1 entre 0,02 por 10 a la menos 3, eso nos daría 50 por 10 a la 3 hertz, que también lo podemos expresar como 50 kilohertz. Entonces, esa señal que nos presentan en la gráfica, de acuerdo con los datos y la escala que se viene manejando, es una señal que tiene una frecuencia de 50 kilohertz. Recapitulando, calculamos la amplitud a partir de los datos de la gráfica, calculamos el periodo, también mirando la escala que se nos presenta en la gráfica, y con ese periodo calculamos la frecuencia. Veamos qué otro parámetro de la señal podemos calcular a partir de esa frecuencia. Al iniciar la videoclase yo les hablaba de la longitud de onda, que se representa por la letra lambda, y que es la distancia que recorre la onda en un ciclo. ¿Sí? Es qué distancia es capaz de recorrer la onda en un ciclo. Por definición, la longitud de onda es igual a la velocidad de la distancia, a la velocidad a la que se mueve la onda, dividida entre la frecuencia. Dijimos que la letra C nos representa la velocidad de la luz, y esa velocidad de la luz se aproxima a 300.000 kilómetros sobre segundo. Y si dividimos eso entre la frecuencia que calculamos, los 50 kilohertz, o 50 por 10 a la 3 hertz, vamos a poder calcular la longitud de onda de esa señal. Entonces, si realizamos esta operación, inicialmente podemos ver que estos hertz, que es igual a 1 sobre segundo, se nos cancelan con los segundos, entonces tenemos correspondencia de unidades porque el resultado nos va a dar en kilómetros. Y si hacemos esta división, 300.000 dividido entre 50.000, eso nos va a dar igual a 6 kilómetros. Entonces, esa es la longitud de onda de esa señal. 6 kilómetros o 6.000 metros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que esa onda en un solo ciclo es capaz de alcanzar una distancia de 6.000 metros. Vean que esta señal tiene una frecuencia de 50 kilohertz. Cuando nosotros escuchamos emisoras de AM, una emisora de AM funciona en el rango de los 1500 kilohertz. Igual, esa es una frecuencia relativamente baja, y la longitud de onda entonces nos da un valor alto. ¿Sí? Nos daría del orden de los kilómetros probablemente. Y eso, ¿qué implicaciones tiene? Tiene que esas señales son capaces de alcanzar grandes distancias. Por eso las emisoras de AM, si bien tienen una calidad de audio que no es tan buena como las de FM, la principal ventaja es que tienen una mayor cobertura porque pueden alcanzar mayores distancias. Con esos datos hemos calculado entonces la amplitud, el periodo, la frecuencia y la longitud de onda.
Pero ¿qué sucede si queremos calcular el valor que toma la onda en un instante de tiempo particular? Nosotros en la gráfica veíamos que se nos presentaba la onda, un eje de tiempo, pero vean que la onda va cambiando su valor en cada instante de tiempo. Entonces debe existir una forma que me permita calcular exactamente cuál es el valor que toma la onda en un instante de tiempo que me interese. El elemento que me permite calcular ese valor es la ecuación de onda. Hay una ecuación que me describe el comportamiento de una señal senoidal o una señal analógica a lo largo del tiempo. Esa ecuación depende del tiempo y es igual a la amplitud por el seno de omega por t. Bueno, realmente la ecuación general es omega por t más phi, donde phi es la fase, pero en este caso estamos trabajando con una onda que está en fase, entonces este ángulo sería igual a 0, y la ecuación de onda nos quedaría igual a la amplitud por el seno de omega, que es la velocidad angular, o también es igual a 2pi por f, omega es igual a 2pi por f, por el tiempo. Entonces, veamos que si yo conozco el valor de la amplitud de la señal y conozco la frecuencia, es posible que yo pueda calcular el valor de esa señal en cualquier instante de tiempo. Particularmente para nuestro ejemplo, la amplitud 60 voltios por el seno de 2pi por 50.000 Hz o 50 kHz por el tiempo. Esta ecuación que ven ustedes acá es la que nos va a permitir calcular el valor que toma la señal o el valor que toma la onda en cualquier instante de tiempo. Vamos a ver unos ejemplos de cómo se realiza ese cálculo. Una vez tengamos la ecuación de onda, entonces podremos calcular el valor que toma la onda en cualquier instante de tiempo. Particularmente el ejemplo nos pide que calculemos 3 instantes de tiempo particular, es decir, que veamos cuál es el valor que toma la onda en un segundo o cuando el tiempo es igual a un segundo, cuál es el valor cuando es igual a un microsegundo y cuál es el valor en 0,075 milisegundos. Para eso, como les decía, hacemos uso de la ecuación de la onda. Entonces, la ecuación de la onda nos va a permitir calcular el valor de la señal en un segundo. ¿Y eso va a ser igual a qué? A la amplitud, que eran 60 voltios, por el seno de 2pi por la frecuencia, que son los 50.000 Hz, por el tiempo, que en este caso es un segundo. Si nosotros analizamos, si nosotros analizamos las unidades, vamos a podernos dar cuenta que esta frecuencia se encuentra en Hz o 1 sobre segundos y este tiempo se encuentra en segundos, por lo que esas unidades se me cancelan y ya podemos calcular o utilizar la calculadora mejor para realizar esta operación. Importante que la calculadora se encuentre en radianes. Vean que estamos trabajando la velocidad angular en función de pi. Eso nos indica que no debemos manejar la calculadora en grados, sino en radianes, para que el resultado que obtengamos sea el correcto. Entonces, si yo realizo el cálculo, hago la operación, vamos a ver que este resultado me va a dar 0, en este caso 0 voltios, porque las unidades de la amplitud eran voltios. El segundo instante de tiempo en el que nos piden calcular el valor de la señal es un microsegundo. Entonces, el valor de la señal cuando el tiempo es igual a un microsegundo va a ser 60 por el seno de 2pi por
los mismos 50.000 Hz de la frecuencia, y ahora será por 1 por 10 a la menos 6 segundos. Recordemos que que la letra mu es la forma en que representamos los microsegundos, que no es otra cosa que una unidad o una equivalencia de 10 a la menos 6. Nuevamente, utilizando la calculadora, en radianes vamos a ver que el valor que toma la señal en ese instante de tiempo es de 18,5 voltios. Y finalmente vamos a calcular el valor de la señal en 0,075 milisegundos. El procedimiento es el mismo. Tomo el valor de la amplitud, 60, por el seno de 2pi por la frecuencia por 0,075 milisegundos, eso es 10 a la menos 3, y cuando realizo la operación, eso me va a dar igual a menos 60 voltios. Entonces, si nosotros analizamos esas respuestas, ¿qué podemos observar? Podemos observar que en un segundo, si tenemos esta señal, este es el tiempo, recuerden que esta señal es periódica, entonces se repite. Cuando el tiempo vale un segundo, quiere decir que la onda está pasando o por este punto, o por este punto, o por este punto. Es decir, está cortando en ese momento el eje X. Cuando el tiempo vale un microsegundo, el valor es 18,5. Entonces podría ser que esté en este punto o en este punto. Y finalmente, en 0,075 milisegundos nos dio menos 60 voltios. ¿Qué quiere decir? Ahí sí quiere decir que está en el valor mínimo de la señal. Porque si recordamos, la amplitud se mueve entre los 60 voltios y los menos 60 voltios. Cualquier resultado que ustedes realicen con esta ecuación de onda para esta señal en particular, les tiene que dar entre 60 y menos 60, porque esos son los valores que toma la señal. No puede darles un valor por fuera de ese rango. Esa es una buena forma también de verificar que se está realizando bien la operación. Bueno, espero que con esto podamos complementar lo que estudiaron en el material fundamental. Recuerden que dentro de la unidad hay un taller dedicado exclusivamente al cálculo de los parámetros de las ondas. Espero que sigan disfrutando del curso y nos vemos en una próxima videoclase. Hasta luego.